Hola, hoy tenemos el gusto de presentar lo que es el ojo y la visión en forma histológica. El ojo forma parte del aparato de la visión, junto a estructuras anexas como son músculos extrínsecos, el aparato lagrimal y los párpados, todos ellos encargados de movimientos del globo ocular, su lubricación y su protección. El globo o bulbo ocular corresponde a una estructura aproximadamente redondeada, alojada en la órbita y apoyada sobre el cojinete adiposo. En el individuo adulto, su diámetro es alrededor de 24 milímetros y posee un polo anterior ubicado entre lo que es el centro de la córnea y un polo posterior al nivel de la fóvea. Histológicamente, este cuenta con tres capas o túnicas, que son la capa externa o externo-corneal, la capa media o vascular y la capa interna o retiniana. Y en su interior aloja medios refringentes o dioprópticos, que son el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. En esta imagen podemos encontrar lo que es el ojo ya de una forma más detallada. Se puede observar lo que son sus partes como el iris, la córnea, partes que han sido mencionadas anteriormente de forma más detallada. La capa externa, fibrosa o esclerocorneal es la primera capa de lo que es el ojo. La esclera, o también llamada esclerótica, corresponde a una envoltura de tejido conectivo compacto de haces cruzados con abundante colágeno tipo 1 y una pequeña proporción de fibras elásticas. Es opaca y con escasa irrigación. Los tendones de los músculos oculares extrínsecos se insertan en la superficie externa de la esclera, lo cual se contacta con un área de tejido conectivo denso llamado cápsula de Tenon, que se apoya sobre un cojinete de tejido adiposo. En la imagen podemos observar lo que es una muestra de una placa de lo que es la capa externa o la capa esclerocorneal. Okay. En esta diapositiva más detallado podemos observar lo que es saber qué es la córnea. La córnea es una envoltura transparente y convexa de tejido compacto laminar que carece de irrigación. La córnea consta de 5 partes que desde el exterior al interior son las siguientes: el epitelio corneal anterior, la membrana basal de Bowman, el estroma corneal, membrana basal de Descemet, epitelio posterior o el endotelio corneal. El epitelio corneal de regeneración permanente carece de papilas crónicas. Este consta de aproximadamente de 5 a 7 capas celulares y está dotado de terminaciones nerviosas y libres provenientes de la rama oftálmica de lo que es del nervio trigémino. Las lesiones en ese epitelio inducen a lo que es el epitelio conjuntival y a recubrir las áreas dañadas, con consiguiente en la presencia de vasos sanguíneos. La membrana de Bowman en la especie humana es una lámina relativamente gruesa, aproximadamente de 6 a 9 micrómetros, y contiene los componentes propios de lo que son las membranas basales. El estroma corneal, que representa alrededor del 90% del espesor de la córnea, está constituido por finas laminillas que son de colágeno tipo 2. Sus células corresponden a fibroblastos alargados y delgados que también son llamados queratocitos. La membrana de Descemet posee un grosor similar a la membrana de Bowman, aunque no es una membrana basal propiamente tal, sino que en una área amorfa. Este se ve de un aspecto homogéneo, aunque con el envejecimiento este se hace de forma irregular. El endotelio corneal
o endoepitelio posterior está representado por un grupo de células cúbicas bajas o aplanadas y está en contacto directo con lo que es el humor acuoso de la cámara anterior del ojo. Su función es la capacidad de nutrir a la córnea por medio de lo que es la difusión. En la imagen podemos observar lo que es una imagen de lo que es la misma córnea, y también en la otra imagen podemos observar lo que son los tejidos que se encuentran en la córnea. La capa media pigmentada o vascular es un área vascularizada destinada a lo que son la nutrición de los tejidos del ojo. Estas comprende lo que es el coroides, el cuerpo ciliar y el iris. El coroides es el tejido conectivo laxo pigmentado y vascularizado dispuesto entre la esclera y la retina. Desde el exterior al interior, la coroides comprende lo que es la capa vascular, la capa coriocapilar y la membrana vítrea, que es igual a la membrana de Bruch. El cuerpo ciliar, que se ubica entre el área localizada entre la ora serrata y el borde del cristalino, corresponde a un engrosamiento en forma triangular de la capa vascular del ojo. Sobre la cara interna engrosada del cuerpo ciliar se presentan pegamentos de retina no visiva, llamados también procesos ciliares. El iris representa un pliegue en forma de anillo, pigmento de la capa media del ojo. La unión del iris con el cuerpo ciliar se denomina raíz del iris y su parte libre delimita la pupila. La distribución de los melocitos a diferentes profundidades en el iris determina lo que es el color del ojo. El iris posee un estroma de tejido conectivo laxo, muy vascularizado. La cara anterior está revestida por una capa discontinua de fibroblastos y melanocitos, mientras que la cara posterior está recubierta por un epitelio bien estratificado. Cúbito es una proyección de la retina no visiva. En esta siguiente diapositiva podemos observar lo que es un tejido, una muestra histológica o un tejido de lo que es el llamado cuerpo ciliar, y en esta otra imagen podemos observar lo que es un tejido de lo que es el iris del ojo. El músculo dilatador de la pupila forma parte del epitelio posterior del iris y corresponde a las células superficiales de lo que es el epitelio bien estratificado, transformando en células mioepiteliales. Las retinas pueden ser retina no visiva y retina visiva. La retina no visiva es la que corresponde a la capa interna del ojo que se extiende hacia el borde anterior a partir de la ora serrata. Es una doble capa que contiene un epitelio externo de células pigmentadas y el otro interno de células no pigmentadas. La retina visiva es la prolongación del sistema nervioso central destinada a transformar imágenes luminosas en impulsos nerviosos que se envían al cerebro a través del nervio óptico. Aquella zona donde la retina se continúa con el nervio óptico carece de fotorreceptores y esta porción se denomina papila óptica, o también conocido como punto ciego. En esta diapositiva podemos observar lo que es la fóvea o mácula óptica, donde hay mayoritariamente un solo tipo de fotorreceptor, los conos, altamente empaquetados y con mayor densidad hacia el centro de la fóvea. Este carece de células horizontales y células amacrinas. Tampoco posee células bipolares o ganglionares, por lo que es la zona más delgada de lo que es la retina. Aquella zona donde la retina no visible
de 2 capas se transforma en una retina visible de 10 capas, se denomina ora serrata y está cerca del cuerpo ciliar. En las imágenes podemos observar lo que es la fóvea anteriormente mencionada y lo que es la papila óptica, que también se fue anteriormente mencionada. La retina tiene un espesor de aproximadamente unos 150 micrómetros, que hace la transparencia a la luz. La luz ingresa en la retina, a la retina desde la capa más externa hasta alcanzar la capa pigmentada interna, en cuya velocidad está en los fotorreceptores. La retina consta de 10 capas. La capa número 1 corresponde a un epitelio de células cuboidales cargadas de la melanina que impiden la reflexión de la luz. Estas células están apoyadas sobre la membrana de Bruch, mientras su cara apical está dotada de lo que son microvellosidades asociadas a las prolongaciones de conos y bastones, sin uniones especiales entre ellos. Estos participan en los intercambios iónicos con los conos y bastones en el metabolismo de la vitamina A, esta es la precursora de lo que es la rodospina, y en la fagocitosis de los restos celulares de los bastones, que están en constante crecimiento. Esta capa es denominado lo que es epitelio pigmentario. En la capa número 2 se disponen los segmentos externos de los conos y bastones. Estos son equivalentes a las dendritas de los que son los fotorreceptores, pero con una organización interna que recuerda a lo que es un cilio modificado. Esta capa se le denomina capas de conos y bastones, como podemos observar en la imagen. La tercera capa, que es una membrana limitante externa, ese es el nombre de la capa, es una línea de origen glial, ya que en esta área las células gliales de Müller están unidas por uniones, válgame la redundancia, por uniones adherentes. En la capa número 4, que es la capa nuclear externa, este contiene lo que son los somas de los conos y de los bastones, como podemos observar en la imagen. La capa número 5, también denominada capa plexiforme externa, corresponde a la capa de la zona de sinapsis entre lo que son los fotorreceptores y las neuronas bipolares de la capa número 6 o de la capa nuclear interna. Ahora continuamos con la capa nuclear interna, que esta contiene los somas de los que son las neuronas bipolares, los somas de las células amacrinas, células horizontales y también las llamadas células de Müller. Entre las neuronas bipolares hay magnocelulares, que se relacionan con los conos, y parvocelulares, que son las que se relacionan con los bastones. La capa número 7, la capa llamada plexiforme interna, corresponde en el área donde se establece lo que es la sinapsis entre las neuronas bipolares de la capa 6 y las neuronas ganglionares de la capa número 8, además de las sinapsis que se producen con las células amacrinas. La capa número 8, que son las capas de las células ganglionares, sus axones emergen por una parte no visiva de la retina, que es denominado el punto ciego. Al salir de él, estas se mielinizan. La capa número 9, que son las fibras del nervio óptico. Y la capa número 10, que son las membranas limitantes internas, que corresponden a los extremos basales de las células de Müller, que están en contacto con lo que es el humor vítreo. La cristalina es el órgano de acomodación del globo ocular. Es un cuerpo biconvexo, transparente y elástico que está suspendido desde la superficie del cuerpo ciliar por un ligamento suspensorio que se inserta en la cápsula del cristalino, como pueden ver en la imagen que está a la derecha. La cápsula del cristalino es rica
en proteoglicanos y colágenos tipo 3. Las fibras primarias carecen de núcleo mientras que las secundarias los conservan. Es un punto muy interesante sobre la cristalina. El citoplasma de ambos tipos de células posee pocos organoides, pero estos conforman o conservan su citoesqueleto de filamentos intermedios. Durante el proceso de acomodación, el cristalino modifica su curvatura debido a la concentración o relajación de los músculos ciliares con el fin de enfocar la imagen de la retina y permitir la visión próxima o a distancia. Características de la cadena neuronal. Los fotorreceptores están dotados de un segmento externo y otro interno. El segmento externo es delgado y posee laminillas que contienen el pigmento visual. El segmento externo está unido al segmento interno por un delgado puente filamentoso que en su interior tiene microfilamentos que esto a la vez se ancla a un cuerpo basal. El segmento interno contiene el complejo de Golgi, contiene los ribosomas y el retículo endoplasmático tanto liso como rugoso. Aquí en la imagen que pueden ver a la izquierda tenemos algunos tipos de neuronas y algunos tipos de células. Tenemos las neuronas bipolares, que estas recogen las señales eléctricas de los fotorreceptores. Y a su vez existen neuronas bipolares que hacen sinapsis con los bastones y los conos. Las neuronas ganglionares, estas están en menor número que las neuronas bipolares. Sus dendritas se ramifican en forma horizontal, mientras que sus axones colonizan la capa 9 de la retina con los precursores del nervio óptico. Las láminas de la retina se lo explicó mi compañera Sole en las láminas pasadas, en las diapositivas pasadas. Las células horizontales poseen un soma ubicado en la capa nuclear interna y numerosas prolongaciones que hacen sinapsis con los conos y los bastones. Sus axones, a su vez como la anterior, también son horizontales y hacen sinapsis con los conos y los bastones que están a aún más distancia. Y esto tiene una integración horizontal. Las células amacrinas solo poseen dendritas, las cuales se distribuyen en la capa plexiforme interna, estableciendo sinapsis con otras células amacrinas. También encontramos las células interplexiformes, que estas se localizan en la capa nuclear interna y envían prolongaciones a ambas capas plexiformes. Ellas reciben estímulos solo de la capa plexiforme interna y externa. La membrana conjuntiva es una mucosa delgada que reviste la cara interna del párpado y la superficie anterior de la escalera hasta el limo de la córnea o hasta el limo corneal. Su epitelio es estratificado, plano, no cornificado y el corio es laxo y posee delgadas redes de colágeno y gran cantidad de linfocitos y macrófagos y también además de vasos y nervios. El aparato lacrimal. Este consta de las glándulas lacrimales, de los conductos lacrimales, del saco lacrimal y los conductos lacrimonasales. La glándula de secreción serosa se libera su secreción por sobre la conjuntividad mediante 10 a 12 conductos excretores. En ese trayecto hacia el saco lacrimal, las lágrimas se humedecen y lubrican la conjuntividad y la córnea, alcanzando el interior de los conductos lacrimales y estos convergen en el saco lacrimal que se comunica con el conducto lacrimonasal y esta vez a la vez a la cavidad nasal. Durante este proceso, los movimientos oculares permiten la lubricación del globo ocular.